manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el Señor a nuestra ciudad de Jinotepe. Amados hermanos y amigos de nuestra ciudad de Jinotepe, es un privilegio compartir la palabra de Dios para edificar, para bendecir y desatar la salvación del Hijo de Dios sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación. Hay un Dios que ha venido hablando a través de la palabra, la Santa Biblia, y le ha venido hablando a todas las generaciones que nos han antecedido, y hoy nos habla a la última generación que estamos habitando la tierra. Esta palabra se está predicando por todos los idiomas, dialectos, lenguas y razas que habitamos la tierra. Y es la verdad de Dios, es la voluntad de Dios. Y dentro de esa voluntad de Dios, este eterno evangelio, Dios ha venido a dar esas buenas noticias de que hay un reino que lo trajo del cielo a la tierra para levantarlo a través de la fe en el Hijo de Dios, en hombres y mujeres que habitamos la tierra. En el ministerio de Jesús habla la palabra que un hombre interesado en la vida eterna se acercó a Jesús en su ministerio y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? La vida eterna fue dada a Dios, de parte de Dios, al hombre y a la mujer, allá en el huerto del Edén. Y la eternidad y la presencia e imagen de Dios fue depositada por el Espíritu de Dios en ese hombre y esa mujer, y hasta el día de hoy allí está esa presencia de Dios, independientemente la circunstancia y la situación que hemos venido pasando individual y a nivel mundial. Independientemente de la incredulidad o religión o tradición o costumbre o secta religiosa en que se encuentre el ser humano, Dios le ama, y ahí está esa imagen y semejanza de Dios, porque sopló de su espíritu a nuestra vida y nos dio espíritu de vida. Y por eso es la razón, el amor de Dios incomparable, amándonos aunque no le amemos, y Él está creyendo en nosotros aunque el ser humano no le crea como Él quiere que le creamos. Pero ciertamente la palabra declara que ese hombre interesado en la vida eterna vino y dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El ser humano debemos de estar interesados en la vida eterna, porque el eterno Dios nos dotó de vida eterna. Pero la perdimos, esa vida eterna, según la palabra, cuando el ser humano allá en el huerto del Edén, Dios les había hablado su palabra y desobedecieron a la palabra de Dios en el huerto del Edén. Desde entonces fuimos echados del huerto del Edén, lugar de deleite de Dios, y hemos venido peregrinando en este mundo, víctimas de demonios, especializados en vicio, violencia, corrupción, depravación, de degeneración, y por eso se le hace difícil al ser humano dejar de pecar. Y llegó el momento de Dios de tratar con el ser humano, y bajó su ley
escrita en tablas de piedra a través de su siervo Moisés, y declaró su palabra. Mas el ser humano violentó la ley de Dios, quebrantó los mandamientos y no la cumplió. Pasó ese tiempo y dijo Dios: no contenderé para siempre con el hombre, porque ciertamente Él es carne y yo soy espíritu. Él es Dios. Y Él tiene compasión y misericordia de cada individuo, por muy rebelde y por muy vicioso que sea y por muy distante que esté de Dios. Dios te ama, varón y mujer que me escucha de esta ciudad de Jinotepe. Y Dios quiere tratar contigo, sí, contigo quiere tratar Dios. Porque solo el poder de Dios puede cambiar nuestra circunstancia. Solo el poder de Dios puede cambiar esa manera negativa de pensar, actuar y afectar al prójimo y aún a tu familia. Solo el poder de Dios a través de la fe. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Era aquella inquietud de aquel hombre, ser humano, que se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo: conoce los mandamientos, haciendo referencia de la ley, haciendo referencia de los mandatos de Dios. Sí, Señor. ¿Y cuáles son, Señor?, le dijo aquel. No matarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo, y a Dios sobre todas las cosas. Esos fueron algunos de los mandamientos que le dijo. Y él, muy contento, le dijo: Señor, todos los he guardado desde mi juventud, pero ¿qué más me falta? ¿Has pensado? Tú eres ya creyente en Dios a tu manera o a tu religión, y tienes religión o tienes secta religiosa o tienes tu manera de creer en Dios. Pero Dios tiene su propia manera. La originalidad de Dios se llama la fe del Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, para operar en la vida de cada ser humano, aún en medio de sus niveles y tipos de fe que vive y practica el ser humano. Y Dios le dijo, cuando escuchó: todos los he guardado de mi juventud, pero ¿qué más me falta?, dijo aquel. Has pensado, ya crees en Dios, tienes en tu religión, y has venido y has muerto tus padres en religiones, y tú estás en religión, pero no tienes a Cristo en tu corazón entronado. ¿Qué será de ti? Solo Jesucristo, con el poder de su sangre, puede escribir tu nombre, el nombre de cada individuo, en el libro de la vida. Pero si no le damos oportunidad y no estamos interesados en la vida eterna, recuperar la vida eterna que perdimos en el primer Adán y en la primera Eva, hoy en día dice la palabra que a través del Hijo de Dios, Jesucristo, el Evangelio de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es con la fe de Dios, es con la fe del Hijo de Dios, hermano, que tu nombre puede ser inscrito en el libro de la vida y puedes recuperar la vida eterna que tú y yo perdimos en el huerto del Edén con nuestros primeros padres. Pero hoy, a través del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en Cristo Jesús, usted y yo podemos recuperar la vida eterna a través de la fe, creyéndole al Hijo de Dios. Porque quien tiene y cree en el Hijo tiene vida eterna, y ha pasado de muerte a vida, dice el Señor en su palabra. Y aquel hombre, una vez que confesó: todos los mandamientos los he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta?, Jesús le dijo: ¿quieres entrar en el reino? ¿Quieres obtener la vida eterna? Sí, Señor, le dijo. Entonces, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres,
entonces ven y sígueme. Dios no estaba interesado en su Hijo amado, o Jesús no estaba interesado en el bien y el recurso de aquella persona, sino sabiendo que en el corazón de aquella persona interesada en la vida eterna, no estaba meramente interesado en la vida eterna, sino que estaba interesado por los bienes que tenía, que eran demasiados y que no compartía, y viendo la necesidad de los demás. Y su amor y su fe y su confianza estaba en los bienes que tenía, pero no en el Señor de sus bienes. Y él dice que agachó la cabeza tristemente y se fue. Perdió la oportunidad. Tomó distancia de quien vino a buscarle y a salvarle, a empoderarlo de la vida eterna, a garantizar que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, a redimirlo en el poder de su sangre a través de la fe, como sucede hoy a través de la fe. Es un hecho la redención y el pacto del Hijo de Dios en la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero cada individuo tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios, arrepentirnos y apartarnos de nuestras culpas y pecados, y vivir una vida piadosa, justa y agradable delante de Dios en esta sociedad que vivimos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios, dice el Señor. Y este es el tiempo que Dios está interesado en que su reino se levante a través de la fe y tú alcances la salvación y vida eterna que Cristo Jesús trajo. Hace 2020 años que Dios mismo vino en carne a buscarnos en su segunda persona, en Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Desde entonces se predica esta palabra porque Él dio la orden a la iglesia apostólica, a la iglesia convertida a Él por su palabra. Le dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Esa es palabra de Dios. Y esa es la voluntad de Dios para compartirla con mi ciudad, con mi país, con todo el mundo. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios le interesa que tú puedas nacer de nuevo. ¿Qué más te falta? Ya crees en Dios, ya crees en religión, pero no crees en Cristo, el Salvador del mundo. No has recibido al unigénito Hijo de Dios como tu único y suficiente Salvador personal. Es el tiempo de tu mejor decisión, hermano y hermana de nuestra ciudad de Jinotepe. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Este es el tiempo que Dios quiere hacer el cambio, pero sin violencia en tu vida. Dios puede cambiar a tus hijos. Dios puede cambiar de posición negativa a tus hijos, al esposo, a la esposa. Dios puede restaurar el matrimonio, la familia, porque Dios fundó la familia y para Dios nada es imposible. Atrévete a creerle a Dios. Dile al Señor este mediodía: Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame en tu sangre y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias por tu palabra que ilumina mi mente y mi corazón, y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amados hermanos y amigos, esta es la palabra de Dios para redarguir, corregir, instruir, para perfeccionar y preparar al ser humano para toda buena obra, en fe y en justicia, en amor y compasión que Dios tiene y quiere para empoderar cada alma, cada vida que habitamos la tierra. Jehová te bendiga y te guarde, Jinotepe. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor nos continúe bendiciendo, ciudad de Jinotepe y Nicaragua y el mundo entero. Dios te ama y Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida si tú le das tiempo y lo haces a tiempo. Bendiciones.